Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Seamos bienvenidos a este encuentro eucarístico, día en que oramos al Padre del Cielo agradeciéndole el amor y la bondad por un nuevo amanecer, por un nuevo día de vida y también dándole gracias a Él por el don de la salud que nos regala a nosotros, a nuestra familia. También ponemos en sus benditas manos poderosas que Él sea el que les regale el don de la salud a aquellos hermanos nuestros que están en las clínicas, hospitales, aquellos que padecen enfermedades, aquellos también que están padeciendo las enfermedades del COVID-19, el Padre Celestial tenga misericordia y Él les conceda pronto alivio, pronta recuperación para gloria de su nombre. Ofrecemos esta Santísima Eucaristía hoy al Señor de los Milagros, especialmente en acción de gracias de la familia Perdomo Lozada. También proyectos y bienestar en este año 2020 para la familia Perdomo Lozada. En acción de gracias a la familia Guerra Viveros. Acción de gracias familia Viveros Castro y salud de la familia Guerra Viveros. Celebremos juntos el encuentro de hermanos poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con tu espíritu. Vamos a pedirle perdón al Señor. En un momento de silencio, reconozcamos el pecado que hemos cometido. Dejemos que la fuerza renovadora del Espíritu de Cristo resucitado nos perdone y nos purifique y nos dé fuerzas para seguir el camino, para reconocerlo al partir el pan, para recibirlo en el sacramento de la Eucaristía, para recibirlo en la palabra. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y el Señor, rico en amor y misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. En este miércoles de la octava de Pascua, que es un domingo prolongado, elevamos un himno de gloria a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos a través de la celebración de estas fiestas llegar un día a la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios,
por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse y escuchemos bien atentos el mensaje de la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro y Juan subían al templo, a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que buscando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, ya hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros
Fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio queden perdonados y borrados todos nuestros pecados, así sea. Hermanos y hermanas, ya vamos a mitad de semana de la octava de Pascua. La octava de Pascua, decíamos, es un domingo prolongado. Es todo un domingo, es la celebración de un domingo en una semana. Y vivimos estos acontecimientos de las apariciones de Jesús. Es la prueba fidedigna que el Señor está vivo y resucitado en medio de la comunidad. Y hoy aparece un texto hermoso que nos habla acerca de los discípulos de Emaús. Y aquí en los discípulos de Emaús quiero que nos pongamos nosotros como esos personajes. Nosotros que muchas veces nos pasan todos estos sentimientos en nuestra vida. Nosotros que muchas veces, viendo la obra magnífica de Dios, viendo la resurrección del Señor, no terminamos de creer y decidimos irnos del lugar donde estaba la presencia del Señor, irnos a nuestros quehaceres cotidianos, regresar a nuestra vida común y corriente. Pues bien, mis hermanos, al hacer la lectura, al hacer el recorrido de este camino de Emaús, ahí también podríamos hacer un buen retiro para nuestra vida de fe. Hoy los discípulos de Emaús encarnan la presencia, o más bien la realidad de cada uno de nosotros, seguidores de Cristo, de estos tiempos, del año 2020, de este siglo, donde también muchas veces nosotros desesperanzados, llenos de dudas, de temor, de miedo, de enfermedad, volvemos nuevamente y decimos: ¿quién sabe si el Señor existe? ¿Quién sabe si el Señor estará vivo y resucitado en medio de nosotros? ¿Quién sabe? Porque mire las enfermedades cómo nos atacan. ¿Quién sabe? Porque mire cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánto llanto, cuánta desolación. Y decidimos dar la espalda y regresar a nuestros caminos antiguos, a nuestra vida pasada. Pues eso fue lo que sucedió con los discípulos de Emaús, relatada hoy por el capítulo 24 de Lucas, en los versos 13 hasta el 35. Se nos dice que los discípulos de Emaús decidieron abandonar el grupo, decidieron irse nuevamente a la casa. Se fueron dos, como escabulléndose de la realidad, pero llenos de tristeza, llenos de dolor. Y ahí en ese caminar, en ese ida, salir de lo que habían vivido, de la experiencia que habían tenido en presencia de Jesús, pues ellos deciden como irse nuevamente a sus quehaceres cotidianos, volver a lo que su vida era antiguamente. Y van de camino cuando el Señor se hace el encontradizo, es más, se hace compañero de camino de aquellos que van sin sentido, sin rumbo, llenos de tristeza, llenos de desolación, y se va, y es Jesús el que les propone el diálogo. Ellos van hablando y la pregunta del Señor: un forastero, dice la palabra, se les apareció porque ellos no lo reconocieron como el Mesías, no lo reconocieron como el Maestro, no lo reconocieron como Jesús. Y mientras van de camino, Él les pregunta: ¿de qué vienen hablando? Ellos se paran con cara entristecida y dicen: ¿cómo? ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén en estos días? Y empiezan a contarle la derrota, empiezan a contar la tristeza, empiezan a contar lo que sucedió en el madero, en la cruz. Y llenos de tristeza dicen: esperábamos y nuestra confianza estaba puesta en Él, pensábamos que Él iba a ser el liberador de Israel, pero ya pasaron 2 días, ni siquiera esperaron al tercer día, que era la promesa del Señor, que el tercer día resucitaría.
Hoy el texto dice a los 2 días. Decidieron irse del grupo, salir y regresar a sus quehaceres cotidianos. En ese diálogo con Jesús, poco a poco, Él les va explicando las Escrituras, dice la palabra de Dios. Él va desde el Antiguo Testamento, haciéndoles el recorrido por esa historia de la promesa de la salvación, y donde ellos poco a poco van empezando a encender la llama que está viva todavía en el corazón del discípulo. Está viva. Necesitaba era que alguien le atizara a ese fogón, a ese fuego, para que la llama fuera creciendo. Y una vez que el discípulo va entendiendo poco a poco, se va llenando de alegría, pues resulta que llegaron al final del camino hasta donde ellos iban. Sin embargo, Jesús les reprocha y les dice: qué tardos, qué cabeciduros son ustedes para entender los designios de Dios. Y al explicarles las Escrituras, ellos luego llegan, sin embargo tienen un gesto de solidaridad, de compasión con aquel forastero. Ven que ya está acaeciendo la tarde, que ya se está oscureciendo, y le dice: Señor, pues quédate con nosotros. Tenían solidaridad, tenían hospitalidad, quizá lo habían aprendido del maestro, y les dice: quédese con nosotros, Señor. Es un desconocido, pero ya anochece, ya se hace tarde. Y parece que el diálogo era bien ameno, era bastante significativo para la vida del creyente. Cuando el Señor se sienta y se pone a la mesa, toma el pan, da la acción de gracias, lo bendice. Todo eso iba avivando en el corazón del discípulo una experiencia que ellos habían dejado apagar, o una experiencia que estaba oculta producto del dolor, del miedo, de la tristeza. Un discípulo que, en vez de haber recibido la palabra para llenarse de fuerza, había recibido era quizá en ese momento la desolación, la tristeza, que no lo dejaba ver más allá de su propia realidad. Cuando Él toma el pan, lo parte y lo comparte, y entonces a ellos inmediatamente se les activan los ojos de la fe. Se les abrieron los ojos, dice la palabra de Dios, lo vieron y lo reconocieron, pero en ese instante Jesús desapareció. Mis hermanos, la experiencia de la resurrección, o más bien la resurrección, es una experiencia en la vida y en el camino de cada cual de los creyentes. La resurrección es una experiencia vivida. Es algo que no podemos nosotros decir: lo vi y el Señor está parado ahí en medio de nosotros, en medio del grupo. No, ya no es el Señor que está ahí presente visiblemente, sino que está dentro de nuestro corazón. ¿Qué hay que hacer? Avivar el fuego que estaba en nuestro interior para poder sentir la presencia de Jesucristo vivo y resucitado. Paso a paso el Señor les fue enseñando a descubrir la presencia de Jesucristo vivo y resucitado en su corazón. Poco a poco, y ellos al ir meditando la palabra de Dios, movidos por el Espíritu de Cristo resucitado, fueron descubriendo todo lo que estaba consignado acerca del Mesías, del Salvador. Y poco a poco en esa lectura de la palabra es donde se dan cuenta que el Señor está vivo, que está resucitado. Y se llenaron de alegría, se llenaron de fuerza, perdieron el miedo y decidieron regresar a esa hora de la noche a la casa donde estaban los demás discípulos a contar la experiencia que ellos habían tenido. Pues bien, mis hermanos, en este camino de salida del lugar donde habían tenido la experiencia de la cruz, nuevamente regresan, pero ya especialmente con la victoria de Cristo sobre la muerte. Ya entendieron el significado de la cruz. Ya no solamente era el lugar donde se había derrotado al Mesías o donde se había vencido, donde se habían vencido los sueños, la esperanza, sino que era la señal de la redención y que era preciso que el Mesías pasara por todo este dolor. El camino de Emaús tiene 2 significados. El primero es la ida, la salida del grupo, y es lo que hacen los discípulos de Emaús para volver nuevamente a sus quehaceres cotidianos. Pero en ese irse es donde van despertando la fe, donde van reviviendo las enseñanzas del Maestro, donde hacen memoria viva de todo lo que Jesús les había enseñado. Y una vez que ese camino los va purificando, les va llenando de fortaleza, de alegría, ese camino va haciendo del discípulo que arda nuevamente por Jesucristo el Señor y que salga sin miedo a predicarlo, a anunciarlo. Es el camino de ida, pero a la vez es el camino de reafirmación en la fe. Y una vez que llegan al lugar y tienen la experiencia total con Jesús, vivo y resucitado, deciden nuevamente volver. Y ese volver ya es de manera distinta, porque ellos van a contar la experiencia de fe. Mis hermanos, la resurrección es una experiencia.
Jesús ya no lo vemos así presente, sino que Él está entre nosotros, en nuestro corazón. Avivar el fuego de la palabra es descubrir la presencia de Dios actuando desde dentro del interior, del corazón, de la vida del creyente. Ahí es donde experimentamos y donde nos movemos con fortaleza para gloria de Dios. Hagamos el recorrido de Emaús, hagamos esta experiencia bonita donde nos encontramos plenamente con el Señor. También hay otra imagen hermosa que podemos referenciar a la Eucaristía en este encuentro de Emaús. El primero es la liturgia de la palabra, que fue lo que vivimos hoy en esta Eucaristía, y todos los días que vivimos la Eucaristía tenemos ese alimento de la palabra. Pues eso nos dice la palabra de Dios hoy. Los discípulos se fueron cuando se encontraron con el forastero, empezaron a recordar la palabra, toda la historia de salvación, alimento de la palabra. Los alimentó con el primer banquete, la palabra. Empezó por las Escrituras, empezando por el Antiguo Testamento hasta llegar a las promesas y especialmente a llegar al momento en que Jesús muere en la cruz. Todo eso, liturgia de la palabra, se nos sirve en la Eucaristía. Todos los días se nos sirve en la Eucaristía ese primer plato que fue lo que Jesús les sirvió a los discípulos para avivar su fe. Y el segundo momento es la liturgia de la Eucaristía, cuando Él se sentó a la mesa, tomó el pan, lo partió y se lo fue dando. Ahí inmediatamente se les abrió los ojos de la fe y lo reconocieron. En la Eucaristía es ese segundo momento, la liturgia eucarística, que es la fracción del pan de Jesucristo que se nos queda a nosotros como una comida. Y cuando uno come ese cuerpo y esa sangre, ese pan vivo bajado del cielo, pues inmediatamente se llena de fortaleza y sale a anunciar, a predicar la palabra de Dios. Es otra escena hermosa que encontramos en este texto de los discípulos de Emaús. Leamos nuestra vida al estilo de los discípulos de Emaús. Algunos en nuestra vida de fe nos estamos yendo, pero porque no entendemos lo que el Señor nos dice, porque no terminamos de comprender la palabra del Señor. Pero una vez que hagamos ese recorrido, vayamos viviendo todo eso bonito que el Señor nos ha dado y vamos todo aquello hermoso que el Señor nos ha regalado. Y ahí es donde descubrimos la presencia de Dios que nos fortifica, que nos alienta para continuar el camino de fe. Que sea el Señor el que nos ayude a vivir este camino de Emaús, el de salida y nuevamente el de regreso, a estar con los discípulos y a contar la experiencia de Jesucristo, vivo y resucitado en medio de la comunidad, en medio de los apóstoles. Que sea el Señor el que nos ayude a comprender bien los designios del Señor y especialmente a llenarnos de fe, a llenarnos de alegría y a salir a anunciar a Jesucristo vivo y resucitado para gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga, así sea. Vamos a presentar nuestras ofrendas. En estas ofrendas presentamos los clamores de tantos que están como los discípulos de Emaús. En este tiempo de enfermedad, de calamidad, hay muchos que han decidido volver a sus quehaceres cotidianos llenos de desaliento. Hoy los encomendamos y los ponemos en las benditas manos de nuestro Padre Celestial. A toda esa gente que sufre la pérdida de sus seres queridos o que están enfermos. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio con el que has redimido a todos los hombres, y concédenos bondadosamente la salud del cuerpo y del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Es nuestro deber glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Padre, nuestro Padre, Santo Hijo Jesucristo, Santo Espíritu Divino, hoy cantamos para ti. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marco Antonio, y todos los pastores que cuidan de su pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial por todos aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo, producto de la enfermedad, producto de este COVID-19, que sea el Señor quien los admite en la asamblea de los santos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, Santa Rita de Casia, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre del cielo con las mismas palabras que Jesucristo el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. En Cristo resucitado, démonos fraternalmente un signo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Vamos a vivir nuestra comunión espiritual. Para muchos que celebran la Eucaristía, que la siguen a través de los medios de comunicación, también que la encuentran en el canal. Invito a los que quieran de verdad suscribirse al canal de YouTube. Se llama Padre Gabriel, un reto con el Señor. Ahí encuentran, se suscriben y de esta manera podemos llegar a muchas personas para que vivan la Eucaristía diaria. Padre Gabriel, un reto con el Señor. Y así se suscriben y hacen parte de este canal para que la Eucaristía llegue a muchos. Oremos con esta comunión espiritual que fortalece nuestra vida espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte una vez más, ya que ahora no lo puedo hacer sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Nos seguimos uniendo a la Iglesia en la oración al Papa y a todas las diócesis, arquidiócesis, a todos aquellos movimientos religiosos y en general a la Iglesia en el mundo que ora para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oramos a nuestra patrona de la diócesis de Vélez, Nuestra Señora de las Nieves. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú,
salvación de la diócesis de Vélez, sabes de lo que necesitamos y estamos seguros que proveerás, para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de quienes estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. También seguimos encomendando a nuestra patrona Santa Rita de Casia, patrona de imposibles, que ella interceda por todos nosotros, que ella presente al Padre Celestial todas las plegarias y súplicas que ponen en sus benditas manos sus devotos, todos los que tenemos puesta nuestra confianza en Dios y que tenemos a Santa Rita como nuestra poderosa intercesora. Que ella sea la que interceda por todos nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que la participación en los sacramentos de tu Hijo nos libre de nuestros antiguos pecados y nos transforme en hombres nuevos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Dios los bendiga. Que tengan un feliz día. El Señor los proteja.